Bueno, como les decía, buenas tardes y bienvenidos a un conversatorio más que estamos organizando desde la Cátedra de Historia Social y Política de la Educación Argentina. Bueno, en este caso el conversatorio que lleva el nombre de Maestras a través de la Historia, la conquista del sufragio femenino a mediados del siglo XX, es quien nos convoca para reflexionar, pensar y preguntar en este contexto. Bueno, quienes invitan en este caso son, bueno, desde la Cátedra de Historia, como decía, el Instituto de Educación Superior, número 7, Brigadier General Estanislao López, de Venado Tuerto, y el Instituto Superior del Profesorado de Música, número 5932, Carlos Guastavino, de la ciudad de Rosario. Así que bueno, le damos la bienvenida a todos y muchas gracias por estar hoy acá compartiendo este momento que nos permite la virtualidad en este contexto, ¿no? Bueno, en el encuentro de hoy va a estar con nosotros Eduardo Mancini, contándonos sobre, bueno, algunos de los artículos que él escribió en el libro de Maestras Argentinas, en el tomo 1. Pero bueno, antes de eso, queríamos contarles en qué contexto se desarrollan estos conversatorios. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Agustina Poli. Soy compañera y colega de Eliana Reyes. Nos encontramos el año pasado en el contexto de pandemia, empezando a revisar nuestras clases de historia. En esas revisiones nosotros nos propusimos poder narrarles un modo diferente de contar la historia, dejar de lado los acontecimientos lineales, la mirada eurocentrista, también una mirada caracterizada por referentes todos autores masculinos, y empezamos la búsqueda de otras maneras de narrar esta cátedra que tanto nos gusta. En esa búsqueda nos encontramos con los textos que escribieron nuestros compañeros en los libros Maestras Argentinas. Fue muy grato encontrar esos relatos porque nos hablaban del protagonismo que han tenido las maestras a lo largo de la historia, y empezamos este año con el desafío de poder compartirlos con todos ustedes, que son nuestros estudiantes de los profesorados. En una primera instancia las convocamos a Laura y a Micaela. Ellas generosamente nos relataron la experiencia que tiene que ver con la maestra Juana Manso. Hicieron conocer en torno al feminismo y también en torno a cuál es el impacto en la pedagogía de esta maestra. Y hoy tenemos otro invitado que nos va a narrar un poco en qué consistió la conquista del sufragio femenino y también la participación concreta de las docentes en el Parlamento. Así que le damos la bienvenida a Eduardo. Muchísimas gracias a todos por participar. Bueno, gracias a ustedes por invitarme, a la profesora del profesorado, gracias a todos los estudiantes y las estudiantes que están escuchando y viendo. Yo les quiero preguntar si se escucha bien, porque yo tengo una señal más o menos y se me cortaba un poco. No sé si ustedes me están escuchando. Sí, se escucha bien. Perfecto. Sí, yo voy a hacer la presentación formal antes, Eduardo, de que vos empieces. Perfecto. Bueno, Eduardo Mancini es maestro de música y profesor de portugués por la UNR, docente en escuelas primarias, en la número 816 y en escuelas secundarias de Rosario, responsable editorial del Centro Cultural La Toma, Ediciones de Rosario, y creador del sitio web Propuestas, Periodismo Alternativo en la Dictadura, y es uno de los compiladores de los tomos de Maestras Argentinas. Así que bueno, le damos la bienvenida a Eduardo, y para un
minutito más, Eduardo, y para introducir en tu charla vamos a ver un video donde hablan las protagonistas de los libros. Lleva la educación, una extraordinaria experiencia llevada a cabo por mujeres. En general, se habla de la saga de los maestros. Sí. ¿Se ve el video que comparto? Si alguien me hace así. Sí. Se ve, sí. Lleva la educación, una extraordinaria experiencia llevada a cabo por mujeres. En general, se habla de la saga de los maestros. La educación es la fuerza civilizadora que ha permitido que el hombre se vaya liberando poco a poco de todas las esclavitudes. Su voto en la urna 1053. Muchas puertas, muchas posibilidades, muchos lenguajes, muchos caminos que conducen a un medio. Esa cosa solidaria, de pensar en el otro, con el yo con el otro, en el otro nosotros, en nuestro país. La señora maestra que se conectaba con los interesantes y los doctores, porque la vinculábamos con los vecinos, entre nosotros, entre las mujeres. Aquella era una disciplina que revelaba contra el muro que significaba el tipo de educación autoritaria y tradicional. Mis padres, como muchos otros padres, tenían una enorme fe en la lectura, creían en la educación. Pero que se ve, cuando son unos periodistas, no profesionales, para ser. Me tocó lo mismo, que yo era la que los había llevado, y otro estaba en presa. Entonces, yo miré los paraguas y ahí me inscribí porque yo no iba a ver ningún curso preparado. Esto es la poesía, la imaginación. Si no se abre el mucho peso se queda. Y bueno, así fue también perseguida. Un niño que le llaman Juan y se llamó Pedro, es una mentira enorme, le están quitando su libertad, su individualidad, su nombre. Bueno, así de esta manera, con esta presentación, le damos la palabra a nuestro compañero Eduardo Mancini. Bueno, buenas tardes de vuelta. Si se corta, me avisan. La presentación, el tema que vamos a tratar es la conquista del voto para las mujeres a mediados del siglo XX. Pero a mí me parece interesante hacer un recorrido histórico previo, bastante largo, porque como todo proceso histórico, y sobre todo cuando se trata de conquistar derechos, es difícil que las cosas surjan de un día para el otro. Generalmente hay muchas luchas, muchos intentos anteriores. Entonces vamos a arrancar de bien atrás. Y la intención es hacer un paralelo, porque creemos que así se dio en realidad históricamente, entre las luchas por los derechos de las mujeres y el magisterio. O sea, nosotros vemos, en realidad lo fuimos descubriendo a medida que se iba haciendo los primeros tomos, que era muy fuerte la relación entre las maestras y el movimiento de mujeres en general por sus derechos. Tendríamos que tomar como punto de partida la época de la colonia, y nosotros ahí vemos que hay dos derechos que no están permitidos, dos acciones que están prohibidas para las mujeres.
Una, por supuesto, es la del voto. A nadie se le cruzaba por la cabeza en esa época que nadie tenía que votar, y menos que menos las mujeres. Y si algún órgano existiera en esa época de tipo ejecutivo, legislativo, no ingresaban las mujeres. Y por otra parte, también estaba prohibido enseñar, es decir, ejercer el magisterio. Eh, Venía de un mandato muy antiguo, eclesiástico, que se mantuvo en España y que se trasladó a las colonias, que se establecía que la educación era una tarea que solo podían ejercer los hombres, varones, salvo en el ámbito doméstico. Es decir, las niñas no tenían que ir a escolarizarse, sino que tenían que educarse en su propio hogar, y ahí sí la madre podía ejercer un papel. Fuera de eso, en las primeras escuelas y en las primeras instituciones educativas que se forman durante la colonia, las mujeres no tenían permitido ni asistir como alumnas, ni menos que menos ejercer el magisterio. Eh, Esa educación hogareña de la madre a la hija, o a veces de una abuela, de una tía, de las mujeres grandes del hogar hacia las pequeñas, por supuesto no incluía la alfabetización. En el libro hay unos versos, les voy a leer, de Mariquita Sánchez de Thompson, en una autobiografía que ella escribe, que dice así, hablando de las chicas, de las niñas. Dice, nosotras solo sabíamos ir a misa y rezar, componer nuestros vestidos y surcir y remendar. Es decir, de ninguna manera aprender a leer y a escribir. Entonces, lo interesante es que en la colonia, en los 3 siglos y pico de la colonia, a pesar de eso, va emergiendo una forma muy elemental de magisterio en un caso atípico, que es el de las niñas huérfanas, porque justamente al no contar con ese hogar, con esa familia, donde las mujeres grandes le transmitieran la enseñanza, la educación, había que dar algún tipo de respuestas. Entonces las huérfanas que empiezan a ser acogidas en instituciones religiosas, casas de reclusión, monasterios, etcétera, pasan a tener su instrucción en esos lugares y con algunos rasgos ya diferentes a los del hogar. Por ejemplo, con horarios estipulados, a cargo de una maestra permanente, con determinados contenidos, grupalmente y no solo individual. Es decir, ya empiezan a aparecer características de lo que hoy veríamos en cualquier salón de clases, y mujeres ejerciendo ese rol de magisterio. En principio, con poca importancia para la alfabetización todavía, pero a pesar de eso empieza también la alfabetización, porque por ejemplo hay que leer en esos monasterios o en esas casas, hay que leer y memorizar y aprender los cantos, las oraciones. Entonces empieza rudimentariamente a haber un rol de magisterio de esas mujeres, monjas, beatas, a veces las mismas huérfanas, después de haberse alfabetizado, se transformaban en maestras en esas casas, y esto dura aproximadamente 3 siglos y pico. Con la independencia, con la revolución de la independencia, empiezan a cambiar las ideas, se levantan voces como la de Manuel Belgrano a favor de la educación de las niñas y del magisterio de las mujeres, y empieza a ser una demanda mucho más sostenida y se lleva a la práctica. Se habilitan las primeras escuelas para niñas, se habilitan los cargos para maestras mujeres, y acá podemos destacar como figura justamente a Mariquita Sánchez de Thompson, porque sin ser maestra fue, podríamos decir, la primera supervisora educativa del país. Es decir, fue la que tuvo a su cargo el control de varias escuelas para niñas que se fueron creando a lo largo de los años 1810 y 1820, y sobre todo el control de esas escuelas y también algún intento de, podríamos decir, un proto normal, una primera instancia de formación de educadoras, que a un nivel mínimo, pero se llevó a cabo, se recibieron las primeras maestras. Esto ya cambia la situación, o sea, es una primera salida de las mujeres al espacio público, en un papel importante, como es transmitir los conocimientos, alfabetizar, y da pie
a algo que va a ser de ahí en más característico de la docencia, que es que ese lugar que se conquista en el espacio público sirve de trampolín, sirve de primer escalón para ir por más, para avanzar hacia otros espacios. Entonces, por ejemplo, a lo largo del siglo XIX aparecen figuras como Rosa Guerra o como Petrona Rosende, que son dos maestras que quedan registradas en la historia porque son las primeras que publican periódicos para mujeres. En algún sentido se podría decir las primeras feministas. Periódicos escritos por mujeres, principalmente por ellas mismas, y dirigidos a las mujeres, planteando una serie de reivindicaciones y poniendo muy centralmente la cuestión de la educación de la mujer, el reclamo de que la mujer se pueda educar, asista a la escuela, pueda seguir, no solamente la escuela primaria, sino pueda seguir avanzando, y que se le brinden contenidos científicos similares a los que reciben los hombres, y no solamente tareas hogareñas, etc. Entonces, es un espacio muy largo y resaltamos estas dos figuras, porque son las que quedaron en la historia, y que van a empalmar un poquito más adelante, ya en la segunda mitad del siglo, con la figura de Juana Manso, que acá sí ya claramente es, igual que las anteriores, una escritora, fundadora de periódicos. Ella vivió en Brasil y fundó su primer periódico en Brasil, después lo repitió en la Argentina, el Jornal de Señoritas, eh, escrito por mujeres, dirigido a las mujeres, pero ella también con una carrera fundamental en el ámbito educativo. A la par de Sarmiento, con mucha iniciativa, jugó un papel fundamental en impulsar la creación de las primeras normales, tuvo un papel central con la llegada de las maestras norteamericanas que impulsó Sarmiento. Ella fue en muchos casos fue el nexo y fue la que le resolvía los problemas prácticos y veía cuál era la mejor ubicación para estas maestras. O sea, se implicó completamente en esa tarea, dio muchísimas peleas a favor de la educación y particularmente de la educación de las niñas. Por ejemplo, fue una de las primeras que introdujo la educación física para las niñas, con lo cual fue muy cuestionada, porque todavía se decía que las chicas no tenían necesidad de ejercitación física, sí los varones. Y bueno, entonces llegamos al siglo XX y ya se produce un cambio muy notable que tiene que ver con la irrupción del feminismo. Nuevamente acá son muchas las maestras que pasan de la escuela primaria a los estudios universitarios, o sea que terminan su carrera en las normales, empiezan a trabajar como maestras, pero después se van anotando en las universidades de filosofía, de historia, algunas de ciencias. No había todavía ciencias de la educación en ese momento. Y bueno, se van recibiendo, así tenemos las primeras doctoras, abogadas, contadoras, etc. Al mismo tiempo hay una irrupción de las mujeres y particularmente de las maestras en la actividad política. Por ejemplo, los partidos importantes de esa época, como el Partido Socialista o el anarquismo, empieza a tener muchas mujeres reconocidas como dirigentes, y entre ellas hay muchas maestras. En el libro, en los capítulos del primer tomo del libro, están, por ejemplo, los casos de Petrona Eile, de las hermanas López, Ernestina y Elisa López, Elvira Rawson, todas mujeres que fueron maestras, luego universitarias y también feministas. Un feminismo que luchaba por los derechos de las mujeres y muy asociado a eso también por los derechos de la niñez más desvalida, de la niñez abandonada, los chicos de la calle, etc. Porque empezaron a percibir, tienen ese mérito, pienso yo, que son las que empezaron a percibir que la promesa de la ley 1420 de una educación para todos los niños y niñas no se cumplía al 100%. Se cumplía, se avanzaba inclusive, pero siempre parcialmente, siempre dejando un resto de infancias de lado.
que no llegaban a alfabetizarse. Entonces, estas mujeres feministas, socialistas, anarquistas, etcétera, tuvieron una preocupación especial por atender a esta niñez. Y junto con eso, sus planteos feministas y su reivindicación de derechos. Son también llamadas o conocidas como las sufragistas argentinas. Son las primeras que plantean que la mujer tiene que tener derecho al voto. Entonces, bueno, este es el... nombré a algunas universitarias, voy a nombrar algunas de las que fueron por el camino de la política. Está Alicia Moró, que la veíamos en el video del comienzo, ya muy viejita. Una de las primeras que aparece en el video. Alicia Moró, Fenia Cherkov, Carolina Musili, Raquel Camaña, Pascual Acueto, Adela García Salaberry, Aide Maciel entre las anarquistas. Bueno, mujeres universitarias, mujeres políticas, mujeres profesionales, después de haberse recibido de maestras y ejerciendo a la par como maestras, que fueron levantando los planteos feministas, otras cuestiones sociales, y entre ellas el derecho al voto. Entonces, ahora, con este recorrido sí llegamos a la mitad del siglo, donde aparece un movimiento político nuevo, el peronismo. Dentro de ese movimiento cumple un papel fundamental Eva Duarte, o Evita, sobre todo en lo que tiene que ver con la cuestión de las mujeres. Lo que yo quiero desarrollar, que es lo que desarrollan los capítulos del libro, es cómo fue en realidad este movimiento de mitad de siglo, porque sucede lo siguiente, el papel de Evita en la historiografía ocupó un lugar tan central que opacó, pienso yo, muchas otras figuras que la acompañaron, que fueron parte de ese mismo movimiento por el sufragio femenino, y que vale la pena rescatar. Y además porque esto nos amplía la visión, nos hace pensar en una visión que posiblemente fuera equivocada, que imperó durante cierto tiempo, que vio en la conquista del sufragio con Evita y con el peronismo como algo totalmente desligado de lo anterior, como una cosa totalmente nueva y diferente de lo anterior. En parte es porque hubo algunas feministas que no acompañaron ese proceso. Es famosa, por ejemplo, Silvina Ocampo, o Victoria Ocampo, al no simpatizar con el peronismo, haberse quedado al margen, haberse opuesto a ese movimiento. Esto es lo que más se conoce, pero no es la totalidad de la historia. En realidad, ese movimiento de mediados de siglo feminista tiene por lo menos 3 o 4 vertientes. Una es la que ya mencionamos del propio socialismo, porque si bien algunas de las figuras socialistas no se sumaron a la movida que hizo el peronismo y que hizo Evita por el voto femenino, otras sí se sumaron. En el libro, por ejemplo, hay un capítulo dedicado a Lucila de Gregorio Lavie y otro capítulo dedicado a Blanca Castaña Serres. Estas dos mujeres, ligadas al socialismo desde 20 años antes, eran maestras, ejercían como maestras, habían estudiado abogacía, se habían recibido de abogadas. En los años 30 habían conformado una institución que se llamó Patronato de Recluidas y Liberadas de la Mujer. Trabajaban sobre las presas, las mujeres que estaban presas en las cárceles y quedaran en libertad, que se pudieran reinsertar, que tuvieran derechos, que tuvieran posibilidades, trabajo, etc. Entonces eran socialistas, universitarias, abogadas, nucleadas en este organismo, y este organismo casi en pleno, casi de conjunto, se sumó a la movida de mediados de siglo por el sufragio de la mujer. Cuando Perón asume la Secretaría de Trabajo, su primer cargo, donde empieza a hacerse conocido es ese, antes de ser presidente,
él crea la Dirección de Trabajo y Asistencia de la Mujer y convoca para dirigir este organismo, para ser la presidenta y la vicepresidenta, a Lucila de Gregorio Lavie, que mencionaba, y a María Tizón, que ahora vamos a ver quién es. Entonces, ese organismo integra a este sector del socialismo a partir de la defensa de los derechos de la mujer y enseguida se pone sobre la mesa la cuestión del sufragio. Inclusive antes de que apareciera Evita, o sea, un poco antes todavía. O sea, ya estaba planteada esa cuestión. Por primera vez tomada desde el Estado. Bueno, Lucía de Gregorio Lavie, como dije, venía de ese grupo socialista de abogadas recién recibidas, se suma a la Secretaría de la Mujer, escribe 2 libros, el primero haciendo una historia del feminismo en la Argentina y en el mundo, se llama Trayectoria de la condición social de la mujer, de las mujeres argentinas, perdón, y el segundo libro, ya cuando está planteada la ley de sufragio, se llama La ciudadana para las mujeres que votan. Esos 2 libros fueron como herramientas de la campaña por el sufragio, la primera sobre todo, y la segunda ya fue una herramienta más práctica, que explicándole a las mujeres cómo tenían que empadronarse, cómo tenían que votar, y también fundamentando por qué tenían que defender ese derecho y participar en las elecciones, digamos. O sea, tenían el derecho llamándolas a que lo ejercieran. Entonces ella escribió estos libros, presidió esa comisión y recorrió todo el país haciendo reuniones con mujeres provincia por provincia para organizarlas y para hacer esta campaña por el sufragio. Yo quiero leer una cita de uno de los libros, el primer libro de ella, donde fíjense qué interesante la relación que hace con las maestras. Escribe Lucila de Gregorio: la instrucción se generaliza cada vez más. Las maestras se multiplican y al difundirse las escuelas, el Estado les entrega sin vacilar la educación de los niños. Extraño contrasentido. Las que forman los futuros ciudadanos son incapaces jurídicamente. Ha pasado el tiempo de las audiencias individuales para persuadir con acopio de atractivos personales y buenas razones a legisladores o personajes encumbrados de la política que ocupan cargos de importancia. Nada hay que convenza más que un grupo numeroso de mujeres decididas y que saben lo que quieren. Es decir, está señalando una contradicción muy interesante. O sea, a las maestras se les confía la educación de los futuros ciudadanos o sea, tiene que enseñar, digamos, qué va a consistir ejercer la ciudadanía y ellas no lo pueden ejercer al mismo tiempo. No es casual que plantee el tema de las maestras, teniendo ella también un origen en el magisterio. La otra persona que yo nombraba de este grupo de maestras y abogadas es Blanca Casagne Serres, que tenía una preocupación muy especial por las infancias abandonadas. Venía, todos los años 30, había tenido cargos en hogares de niños y venía dando una pelea muy grande contra la posición de cierto sector del catolicismo que defendía la existencia de la categoría de niños legítimos y niños ilegítimos. O sea, los nacidos fuera del matrimonio consagrado en la iglesia eran considerados niños ilegítimos y sin derechos. Y contra eso venía peleó durante un montón de años, escribió libros, fue a congresos, escribió en revistas. Bueno, Casagne Serres, además de todo esto, bueno, o por todo esto, fue convocada para integrar la Secretaría de la Mujer. Desde allí se sumó a la campaña por el sufragio y también fue designada a cargo de un nuevo organismo de asistencia social escolar, que vendría a ser, o sea, eran organismos del Estado que recorrían las escuelas para suplir deficiencias, como si ahora dijéramos, el Estado en los últimos años tuvo que dar respuesta a problemas de alimentación
problemas de salud también, etcétera, vacunación, o sea, todo ese tipo de cuestiones que rodean a la educación, que no son estrictamente el proceso educativo, pero que influyen y que tienen que ver con que los niños estén bien, y las niñas. De eso pasó a encargarse Blanca Castagna Serres, a cargo de la asistencia social escolar. Otra socialista, para terminar con el grupo este de las socialistas importante, era Adela García Salaberry, que también hay un capítulo sobre ella en el primer tomo. Esta era socialista y sufragista nata. No sé si ustedes conocen la historia de Julieta Lanteri, que en el año 19, creo, se presentó a la justicia diciendo: la Constitución no dice que las mujeres no podemos votar, por lo tanto yo quiero votar. El pedido le fue rechazado. Tenía razón, la Constitución en ningún lugar decía que no estaba permitido. Hablaba de ciudadanos, pero no expresaba claramente quiénes quedaban afuera. La justicia de todos modos le respondió que no, le negó el pedido, y al año siguiente organizó una votación, una especie de simulacro de votación paralela a las elecciones nacionales, donde abrieron locales las mujeres de Capital Federal en todos los barrios y llegaron a votar 4.000 mujeres. Por supuesto, votos no contados en la elección general, pero todo un desafío. Perdón. Todo un desafío desde el punto de vista de poner en primer plano el derecho de la mujer a votar y su reclamo. Esto que hizo Julieta Lanteri lo hizo junto con Adela García Salaberry. Adela vivía en Quilmes y mientras Julieta hacía estas presentaciones en la ciudad de Buenos Aires, al mismo tiempo ella los hizo en el distrito militar de La Plata. O sea que se presentó y pidió que la dejaran votar. O sea, fueron compañeras en toda esta movida. Y también fueron compañeras en esa votación donde participaron las 4.000 mujeres. Adela Salaberry, además, es una poeta muy reconocida, una escritora con muchos libros. Bueno, entonces son tres figuras que van del magisterio a la política, del magisterio al feminismo y a la reivindicación del sufragio para las mujeres. Otro personaje que no tenía una identificación tan política, pero que fue importante y que también tiene un capítulo en el libro, es María Tizón. Esperen que la encuentre. María Tizón era maestra, durante muchos años ejerció el magisterio, hasta que fue nombrada directora de la modalidad de adultos del Ministerio de Educación en la capital federal, y también inspectora de escuelas. Ella fue la que fue convocada para ser vicepresidente de la Comisión de la Mujer en la Secretaría de Trabajo, que después iba a impulsar la ley del sufragio femenino. Y una vez que el gobierno de Perón es electo en las primeras elecciones del año 46, es designada en el Ministerio de Educación, es la que crea las escuelas hospitalarias en el país. Las escuelas hospitalarias, que llegaron a ser 17 en todo el país, a lo largo de esos 10 años se construyeron 17 escuelas, eran escuelas donde iban, mejor dicho, donde maestras desarrollaban los contenidos y atendían diariamente a todos los chicos y chicas que por algún accidente, por alguna enfermedad, por cualquier motivo, tuvieran que faltar por un periodo prolongado de la escuela. Llegaron a ser muchas las maestras que trabajaron en ese sistema, y se mantuvieron en existencia todas hasta que llegó la dictadura militar del 76 y Videla ordenó el cierre. Quedó una sola, la de Capital, y se cerraron las del resto del país porque argumentaron de que era un gasto inútil. Y la última que voy a nombrar de toda esta camada de mujeres con trayectoria es Aide Frisi, que también está en uno de los capítulos. Maestra también, siempre estamos hablando de maestras, también universitaria, también escritora, feminista, formadora, integrante de muchas agrupaciones feministas de los años 30, de los años 20 también, y en particular fue la fundadora de una organización que fue el Centro Universitario Femenino.
o sea, ya los estudiantes ya venían organizándose desde los años 20 con la reforma universitaria, pero la particularidad es que ella crea un centro universitario de las mujeres. Y este centro universitario, casi en su totalidad, se acerca a la Secretaría de la Mujer cuando empiezan a impulsar el sufragio femenino y ella se transforma en la vicepresidenta. Es decir, con toda esta larga historia quiero decir dos cosas. Primero, las maestras fueron parte muy importante de esa lucha por el sufragio y por los derechos de las mujeres durante todas esas décadas. No apareció de golpe en el 50, eso por un lado. Y por otro lado, bueno, no sé qué es por otro lado. Sigo con otra cosa. El feminismo de mediados del siglo XX, el que va a conseguir la ley de sufragio universal, para mí es una confluencia de tres sectores. El que describí hasta ahora sería el de las feministas, dentro de las cuales se destacaron las maestras. Hay un segundo sector que no entraría en esto, porque no tiene que ver con el magisterio, pero que sí define lo nuevo de ese feminismo, que es el ingreso de mujeres obreras y sobre todo de mujeres sindicalistas. La Comisión de la Mujer en el marco de la Secretaría de Trabajo integra, por ejemplo, a Rosa Echeverrito, que es dirigente sindical de las telefónicas, las operadoras telefónicas, María Antonia Mendizábal, que es dirigente sindical de las enfermeras, y les voy a leer algo de una mujer que se llama María Bernaviti de Roldán. Ella era obrera del frigorífico Swiss en La Plata, fue uno de las grandes empresas que más se movilizó para el famoso 17 de octubre, esa gran movilización cuando por todas las reformas que venía haciendo en la Secretaría de Trabajo, lo encarcelan a Perón para evitar que sea candidato a presidente, y el 17 de octubre es una reacción a eso, un pedido de los trabajadores que estaban siendo beneficiados para que lo dejaran ahí y no se lo llevaran. Dentro de Disculpe, esto, Eduardo. ¿sí? ¿Podrá repetir el nombre? Sí, cómo no. Muchas gracias. María Bernaviti de Roldán. Hay un libro que se llama Doña María, del historiador James, no me acuerdo el nombre, que es un historiador norteamericano que estuvo muchos años en la Argentina investigando el peronismo y estuvo con esta mujer mucho tiempo, la entrevistó y escribió un libro con toda la historia de ella y del frigorífico Swift y de esa época. María de Roldán. Si googlean María de Roldán en internet la van a encontrar un montón de notas sobre ella. Bueno, les decía esto el 17 de octubre, que el frigorífico Swift de La Plata fue uno de los que más se movilizó. Son esas escenas famosas que a veces pasan por la tele, que cruzan el riachuelo, les quieren cerrar el puente, pero no lo logran, siguen avanzando hasta llegar a la Plaza de Mayo. Después de esto, Perón convoca a un grupo de obreros del frigorífico para agradecerles por el apoyo que le dieron, etc. Entonces esta mujer se para y le dice a Perón: venimos a pedirle que sancione los derechos cívicos de la mujer. Nosotras queremos votar. No podemos permitir más, coronel Perón, que voten los alcohólicos, los locos, los muertos, porque usted sabe, coronel, que han votado los muertos. Cuando estaban los conservadores, votaban los muertos. Los monjes también votan, con todo el respeto que se merecen. Y nosotras tenemos que escuchar a nuestros esposos, a nuestros hermanos, a nuestros tíos, que nos digan que ya votó el pueblo. ¿Y nosotras no somos pueblo entonces, coronel? Leo esta cita de esta obrera como para hacer ver que estaba pasando algo nuevo. El feminismo anterior, como lo define muy bien Dora Barrancos en varios de sus libros, era un feminismo muy arraigado justamente en las universitarias, en las maestras, en mujeres con estudios, y a lo que irrumpe a mediados de siglos
es una demanda feminista y por derechos en mujeres trabajadoras. Y bueno, esto que acabo de leer es una muestra de eso. Entonces, este sería el segundo sector que confluye para que haya una nueva etapa del feminismo, una nueva movida diferente a las anteriores. Y el tercero tiene mucho que ver con Evita, que es porque ella decide la creación del Partido Peronista Femenino. Lo decide por dos cuestiones. Primero porque van a pelear por el voto, pero después de conseguir el voto va a haber que empadronar a las mujeres. Ustedes deben saber que los varones se empadronaban al hacer el servicio militar y por lo tanto con esa inscripción previa ya tenían su libreta de enrolamiento que las habilitaba para el voto. Las mujeres, aunque saliera la ley, no estaban empadronadas en ningún lado y como no hacían el servicio militar, el empadronamiento tenía que ser una por una, o sea, persona por persona, hacer todo el trámite para figurar en ese padrón. Entonces era una tarea muy grande que había que hacer y en todo el país. Eso es uno de los motivos que lo lleva a decir vamos a formar el Partido Peronista Femenino para garantizar que esta tarea se haga hasta el final, digamos. Pero al mismo tiempo, Evita desconfiaba de que toda esa movida quedara en manos de los hombres. Ella lo dice explícitamente varias veces. Es decir, porque la costumbre hasta ese momento era que si algún partido político creaba un comité femenino o algo por el estilo, ¿quién era la que dirigía ese comité? La esposa del senador tal o la esposa del diputado tal. Es decir, era como un apéndice de un poder masculino. Que tenían todos los partidos políticos, no era propiedad de nadie en particular, un poco con la excepción del socialismo que ya había integrado mujeres. Entonces, desconfiando de ese control, de ese posible control, ella dice, no, vamos a organizarnos las mujeres solas. Entonces, forma el Partido Peronista Femenino, se da en la línea de abrir unidades básicas, femeninas, que llegan a conformar en un par de años 4.000 en todo el país. Esas unidades básicas funcionaban, por un lado, llevando a cabo tareas educativas de alfabetización. Alfabetizaban mujeres adultas que no habían cursado la escuela y hacían apoyo escolar a los niños con dificultades. Eran unidades donde no podían entrar los hombres, no solo dirigirlas, sino donde no podían entrar, eran de las mujeres. Y la otra tarea que tenían esta organización era la de empadronar. Entonces acá surge un tercer sector, que son maestras, también otras jóvenes de otras profesiones, pero fundamentalmente maestras muy jóvenes, de 22, 23, 24 años, a las cuales se les propone asumir esta tarea de empadronamiento. Para muchas de ellas, asumir esta tarea significaba, con 23, 24 años y en esa época, dejar su ciudad, dejar su familia e irse a otro lado. Por ejemplo, contamos nosotros la historia de Hilda Castañeira, una maestra de acá de Rosario, del sur de Rosario, del Saladillo, que estaba dando clase en su escuela, después de haberse recibido. Visita una unidad básica porque está interesada en los cursos de alfabetización para sus alumnos, y bueno, se engancha y termina siendo la delegada que se hace cargo del empadronamiento en la provincia de Salta. Contamos esa historia y contamos la historia de otra maestra de Tierra del Fuego, Aide Fadul, que es maestra de música, le propone en la escuela que vaya como acompañante con los alumnos de la escuela a uno de los torneos deportivos que se organizan en esa época, y ahí conoce a Perón y a Evita y se entera de todo esto del sufragio universal y se engancha, y termina siendo la organizadora del empadronamiento para el voto en Tierra del Fuego, una provincia que, bueno, ella cuenta ahí en el capítulo, hay narraciones de ella, una provincia con muchas dificultades, muy reacia, digamos, a darle lugar a las mujeres. Bueno, pero como esto hay cantidad de ejemplos de maestras jóvenes que asumen este desafío y garantizan el empadronamiento. Bueno, para ir terminando, porque si no se va a hacer muy largo, espero no estar aburriéndolas.
Bueno, decía, entonces, para resumir esta última partecita que vimos, decía yo que confluyen tres sectores en la movida de mediados de siglo que va a dar por resultado la ley del voto femenino. Viejas luchadoras, viejas en el sentido de, desde hace mucho tiempo, luchadoras feministas, socialistas, universitarias, escritoras, que ya venían peleando por este tipo de cosas y que encuentran una oportunidad al quedarse en la Secretaría. Una cosa nueva que es el planteo feminista dentro de las organizaciones sindicales, que eso es nuevo, no lo vamos a encontrar en los años 20 y 30, no se hablaba todavía de los derechos de las mujeres en los sindicatos. Y un tercer fenómeno que es una juventud del magisterio muy joven y que en todas las provincias, en todas las ciudades se entusiasma con esto de abrir unidades básicas, empadronar y llegar a votar. Bueno, esa sería la síntesis. El resultado de todo esto es positivo. El 23 de septiembre de 1947 se aprueba en el Parlamento argentino la ley 13010, que es la ley que todavía rige de sufragio femenino. Y un último agregadito para terminar es lo que viene después. El 11 de noviembre del 51, 4 años después, votan y pueden ser elegidas por primera vez las mujeres en la Argentina. En esa elección se resultan electas 109 legisladoras en todo el país. Eso representa, en ese momento representa el 15% de los parlamentos nacionales y provinciales. Ese porcentaje, del 15% de mujeres, en ese momento es el más alto del mundo junto con Finlandia. Después va a ir aumentando. En el año 55, antes del golpe militar que se produce en las elecciones, va a llegar al 22%. Eso en cuanto a los cargos, hay 7 diputadas nacionales, por ejemplo. Eso después va a ser interrumpido por el golpe militar del 55 y en general por la seguidilla de golpes que vean van a hacer que haya un cierto retroceso durante muchos años. En este periodo sería justo que mencionemos también a una mujer y maestra radical de la Unión Cívica Radical, que es Clotilde Sabatini, que también tiene su capítulo en el primer tomo. Clotilde Sabatini era una maestra, una mujer de súper vanguardia en muchos sentidos, y llegó a ser, con el gobierno de Frondizi en los años 57, 58, no me acuerdo bien, fines de los 50, llegó a ser la primera mujer en dirigir el Consejo Nacional de Educación. Otro estamento educativo que siempre había sido ocupado por varones. Ella es la primera que llega a ocupar ese cargo. Ella fue feminista, estaba a favor del derecho al voto, pero tuvo la desgracia de estar en un partido que no quería mover un pelo por esa cuestión. O sea, en realidad la historia de su vida, que es la que cuenta el capítulo, fue la pelea interna que tuvo que dar al interior del radicalismo, porque propuesta tras propuesta se la tiraban abajo porque no querían saber nada con la participación de las mujeres. Eso puede ser que haya cambiado más adelante, pero en esa época fue así. Y estas legisladoras electas, las 100 y pico de legisladoras electas, impulsaron en particular leyes a favor de la educación y leyes a favor de las mujeres. Por ejemplo, se consigue terminar con esa división de hijos legítimos e hijos ilegítimos. Se consigue también establecer una ley del divorcio en el año 54, aunque después el gobierno militar la va a derogar. Y bueno, y después de su acción parlamentaria, todas estas maestras sufrieron represión durante los gobiernos militares. Muchas de esas debieron abandonar el cargo de maestra. En algunos casos volvieron a recuperarlo cuando se fueron los militares. Esta es la historia, y lo último que digo, como para tener un panorama hasta el día de hoy, es que siempre se habla del voto universal con la ley Sáenz Peña. No, la verdad, el voto universal llegó en el año
47 con la ley del sufragio femenino, y las conquistas más recientes en este campo, podemos mencionar en 1991 la ley de cupo legislativo, que hace que no solamente esté el derecho a que las mujeres ocupen cargos electivos, sino que está la garantía de que tienen que tener cierta proporción, porque si no sería una mentira, sería letra muerta la ley. Y la última conquista, en el año 2012, con la ley de identidad de género, es que también otros géneros que no se reconocen ni como hombres ni como mujeres, el derecho, por un lado, a tener la identidad con la cual se autoperciben, y al mismo tiempo el derecho a ejercer el magisterio. Y bueno, tanto en los primeros tomos de nuestros libros como en los que están por salir ahora, hay varias historias de personas trans y bueno, que están ejerciendo el magisterio después de haber dado, en general, también su propia lucha. Bueno, seguramente me olvidé de cosas, pero bueno, ese es más o menos el recorrido y espero que haya servido. Gracias, Eduardo. Completísimo el recorrido. La verdad que muy interesante pensarlo como vos lo planteaste, qué pasaba en esta época de las colonias y llegar hasta un poco la actualidad con respecto a pensar esto del movimiento de maestras, el feminismo. La verdad que muy interesante el recorrido, y bueno, nosotros también hemos trabajado los artículos en clase y también han surgido preguntas. No sé si las chicas quieren preguntar, si no yo soy un poco la voz de la cátedra, o alguien más que quiera participar, que quiera dar una reflexión con respecto a lo que dijo Eduardo. Bueno, hablo yo como estudiante de Ciencias de la Educación. Te quería agradecer por la charla, la verdad es que muy interesante, y sobre todo esta idea de recuperar historias de mujeres, de maestras, que por ahí quedan en el olvido, porque como hablamos con las chicas, con las alumnas de la profe Eliana, a veces por ahí la historia que triunfa es la historia contada por los hombres y las figuras, digamos, masculinas. Me parece un trabajo de difusión y de profunda reivindicación del papel que ocuparon muchas mujeres y que por ahí queda oculto o invisibilizado. Bueno, ahí han levantado la mano, a ver si quieren prender el micrófono, Denise. Hola, buenas tardes, pero yo soy profe, capaz que mejor si preguntan les chiques. En realidad está abierto a todo. no es necesariamente una pregunta. Me encantó la reseña y esta posibilidad de historizar y esta cuestión también, ¿no? De reivindicar estas mujeres tan vanguardistas. Pero me quedó resonando muy fuertemente, sobre todo pensando en mi experiencia escolar. ¿Qué pasó ahí, digamos? ¿Qué se rompió? ¿Qué se desarticuló? Pensando en esto bueno, siendo las primeras maestras, mujeres tan vanguardistas, defensoras de las niñez, digamos, de las distintas infancias, de los derechos de todos y de todas, que en algún punto hay toda una camada o hubo, espero que hubo y que no haya más, una camada de docentes y de maestras que han sido tan retrógradas, digamos, ¿no? Tan conservadoras, tan repetidoras de historias que no quisiéramos, ¿no? Entonces pienso si eso es gorilismo puro o si es una cuestión digamos, de este quiebre que se produce a veces a partir, sobre todo, de
de los gobiernos militares, ¿no? De borrar esa historia de defensa de los derechos para reproducir esta historia tan nefasta, ¿no? Porque pienso, por ejemplo, en esto que decían en relación a los hijos legítimos e ilegítimos, cuántas veces eso también se reprodujo en la escuela pública, digamos, ¿no? Y hablo a lo mejor de los 70 o de los 80, ¿no? Esta cosa que muchas maestras discriminaban a los niños y a las niñas, por ejemplo, de padres separados, o esta cosa de los hijos legítimos e ilegítimos. Entonces me pregunto, ¿qué pasó ahí para que lo que inicia como una cuestión de vanguardia se convierta en algo de reproducción? No digo que haya una respuesta. Es interesante esto que propone Denise, no sé, Eduardo, si querés decir algo al respecto, pero bueno, el libro, los libros, por ejemplo, plantean esto entre mandatos y transgresiones, y bueno, creo que tiene un poco que ver con esto que dice Denise, que no todo fue transgresión y que también hubo docentes que siguieron un mandato. No sé, lo pienso desde ahí, no sé si es una respuesta, pero sí por ahí y creo que hasta el día de hoy sigue habiendo docentes que están entre estas dos posturas. Te digo lo que pienso. Sí. Bueno, no, en la pregunta y en lo que agregás vos está la respuesta. Sí, exactamente, es así. Yo, claro, el tema de hoy fue cómo se conquistó el sufragio femenino, entonces fuimos todos por el lado de las vanguardias y de las maestras adelantadas a su tiempo y luchadoras, aguerridas, y que es la parte de la historia que más nos gusta. Pero por supuesto que la otra también está, y por eso, como vos decís muy bien, por eso el libro se llama Entre mandatos y transgresiones, porque la verdad de la verdad de la verdad es que el mandato inicial con el que empezó la historia de los maestros en la Argentina, el mandato del normalismo, tenía dos caras. Una cara muy reivindicable a nuestro juicio, de la mayoría de los autores que escribimos en el libro, reivindicable, que es la educación para todos, la inclusión de las niñas en la educación, pero una cara oscura que estaba dada no por la ley en sí mismo, sino por el espíritu ideológico político de la época, que iba contra los pueblos originarios, contra todo aquel que tuviera el rostro un poco oscuro, contra los pobres, contra los enfermos, los anormales, los discapacitados, etcétera, etcétera. Entonces empezaron a quedar afuera distintas categorías. Y ahí viene la cuestión de transgredir ese mandato, peleando por el voto de la mujer, peleando por los derechos de la maestra, peleando por nuevas pedagogías, por ejemplo la escuela nueva, o más adelante Freire, peleando por pedagogías menos autoritarias que consideraran los derechos y los intereses del niño. O sea, sí, la historia tiene las dos partes. Y ojo, dos cosas más. Primero, que como vos dijiste, es actual, es una cuestión actual. Por ejemplo, cuando nos dicen van a evaluar de acuerdo al modelo PISA, la prueba PISA. Bueno, nos llega un mandato del Estado y nosotros como docentes tenemos hoy, al día de hoy, tenemos dos opciones. Decir, bueno, es lo que me piden, lo voy a hacer sin ningún cuestionamiento, o ponernos a estudiar, leer, por ejemplo, a Adriana Puirós, los análisis que hace de las pruebas PISA, que nos demuestran que están hechas en función de otro modo de educación que no es el que queremos, una educación que privilegia el esfuerzo individual y no lo colectivo, el mérito, la competencia, que deja de lado todo lo más humano del alumno. Entonces, la cuestión del mandato y la transgresión es permanente. Inclusive, hay cosas muy contradictorias, como ser que a veces el Estado baja mandatos, a nuestro juicio positivos, y encuentran resistencia negativa en las docentes. Por ejemplo, la cuestión de la ESI. O sea, desde que se convirtió en ley, pasa a ser un mandato estatal de que hay que dar ESI en las escuelas. Y bueno, cada vez menos, afortunadamente cada vez menos, pero cuando recién salió, yo presencié en las escuelas discusiones donde las propias maestras, aunque unos cuantos maestros, resistiéndose a que no, que vamos a enseñar eso en la escuela. Así que bueno,
está bueno para que lo sigamos pensando siempre esa cuestión. Igual me parece maravilloso poder pensar que mujeres en 1920 estaban dando esas luchas, ¿no? Y que que somos resultado de esto, ¿no? Ahora, digo, los movimientos de las chicas que son tan poderosos, bueno, que no estarían esos movimientos si no hubieran estado estas mujeres en el a principios del siglo pasado haciendo esto, ¿no? Gracias, Eduardo, me encantó. Bueno. No sé si alguien más quiere agregar algo. Hola a todos, todas. Me llama mucho la atención así, haciendo recorrido que hizo Eduardo y pensándonos, ¿no?, como mujeres en la historia y los derechos de mujeres trabajadoras, ¿no? Como trabajadoras, me queda así siempre esta cosa de decir el derecho por los servicios también, ¿no? Porque venimos décadas de lucha por reivindicar un salario digno que siempre está en tela de juicio por la sociedad, todos los años con paros, con movilizaciones. Creo que eso también nos hace características, porque no se critica a otros gremios como el docente cuando paga, cuando moviliza. Una lucha que viene desde hace un montón de tiempo y todavía es como que no se puede reivindicar del todo. Por eso se está transitando acá en Santa Fe, estar en un conflicto salarial, estar con docentes por debajo de la línea de pobreza. Entonces es como decir, también un poco al ser un colectivo que en su mayoría somos mujeres, es para pensar también por qué nuestro salario siempre está ahí, ¿no?, tan manipulado, tan, no sé cómo explicarlo, pero tan violentado. Creo que es parte también de, ¿no?, este proceso de cómo nos venimos reivindicando en la historia como mujeres, ¿no? Empezamos a votar increíblemente décadas y décadas después de que lo hace el hombre, como toda una provocación hacia nosotras mismas como seres humanos, porque creo que tiene que ver con eso. Y hablar un poco de eso, de la lucha que tenemos los docentes también, aparte de todas las otras luchas, la que tiene que ver con nuestro salario. Bueno, Gisela, ahí se te escuchaba medio cortado, pero sí, bueno, tengo una internet bastante mala. No me gusta para una buena internet. sí, no, se te escuchaba medio cortado, pero el planteo es válido en relación a lo que planteas de la lucha docente en cuanto a lo gremial y salarial. Y que hasta el día de hoy es un gremio muy cuestionado también, el de la docencia. ¿Alguien más que quiera participar? Nosotros, bueno, con respecto, si alguien quiere hablar, que venga a hablar, yo por ahí hablando. Que veíamos en clase con las alumnas, era de pensar la historia desde como planteaba Eduardo, en la escritura de los artículos de estos libros y bueno, eso un poco lo que manifestaba era esto, que el niño es parte de la historia que no se conocía, y sobre todo ¿no se escucha? Ahí, sobre todo de maestras y de mujeres, y poder conocer desde que estamos en tercer año y de verdad que tenía que saber desde el primer año y tenía que formar parte de la información. Porque bueno, lo que planteábamos era la identidad. Eduardo, si podés mutear el micrófono porque se acopla, ahí.
Esto que decíamos de que se forma una identidad docente que viene desde la propia trayectoria y también esta identidad colectiva bueno, que se da conociendo todo este recorrido que hacen estos libros y que, bueno, que como lo planteó Eduardo, de cómo se va gestando año tras año y desde diferentes ámbitos, no solamente desde lo educativo y desde la docencia, para llegar bueno, a reivindicar este lugar de la mujer. Pero también pensaba cuánto queda por lograr, porque, bueno, otro tema que salió también en la clase era esto que tiene que ver con esto también, de mandatos y de transgresiones, de que cuántas mujeres quedan afuera de estas discusiones, de estas reflexiones, de estos conocimientos de la historia. Entonces, bueno, por ahí estos espacios de reflexión que hacemos poder que se multipliquen, que necesitamos que se multipliquen, porque, bueno, como decía Eduardo, con el caso de las trabajadoras de SWIFT, que se agregó como ahí a un nuevo escenario se agregó el feminismo, que fue en los grupos de trabajadoras. Bueno, hoy todavía quedan grupos de mujeres afuera de esta discusión y que conozcan todas estas luchas y todos estos movimientos. Entonces, bueno, creo que desde las escuelas tenemos un gran trabajo en esto. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Preguntar, reflexionar. No, ay, perdón. En función a lo que vos decías, Eli, y un poco en función también a las intervenciones de Denise y de Eduardo, pensar que los institutos de formación docente también tenemos que poder transmitir y llevar a la práctica que hacer docencia también es participar de no solo de las reflexiones, sino de la puesta en acción colectiva de otros proyectos, pensando en el bienestar de los niños y de las niñas, de los jóvenes, digamos que son el objetivo por el cual nosotros estamos reunidos hoy acá. Más allá de nuestra formación profesional, el objetivo es que las infancias y las adolescencias tengan otro porvenir, con más derechos, con más justicia social. Entonces, en ese sentido, me planteo hoy, o me moviliza la charla para pensar, bueno, en qué medida la formación docente está transmitiendo esto de la necesidad de participar y convocarlos a los estudiantes. No importa que falten años para recibirse, sino poder convocarlos a participar y formar parte de los institutos de formación docente. En nuestro caso, los estudiantes se han organizado y han formado un centro de estudiantes, pero obviamente que no son todos y no todos se animan a participar. Entonces, poder difundir estas prácticas, estos proyectos pedagógicos de muchos años atrás, quizás empiece a ser una instancia para visibilizar todo lo que la docencia puede hacer y puede conquistar. Bien. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Magda. Bueno, no sé si las chicas se animan a hablar, pero en clases ellas pensaron algunas preguntas que se les podían hacer a Eduardo, así que bueno, les voy a hacer las preguntas en nombre de las chicas de tercero, que las anotamos con la profe ese día. La verdad que fue una clase muy interesante en relación a las distintas historias de las maestras, tanto las votantes como de las parlamentarias. Te queríamos preguntar, Eduardo, ¿qué te incentivó a investigar sobre el tema? Y la segunda pregunta es cómo hiciste para rastrear las historias de cada una de estas mujeres, de qué manera realizaste la recopilación.
Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Ah, perdón, se me había caído el celular. Qué interesante la pregunta. Eh, Mirá, cuando nos propuso Mariana Caballero, yo y alguna gente más con la que empezamos a conversar la idea de los libros, la idea clara era que tenían que ser historias de vida. O sea, hay muchas historias de la educación excelentes. Supongo que ustedes en el profesorado apelarán a ella. Empecemos por nombrarla a Adriana Puigros con tantos tomos, más un resumen que hizo ella. O sea, la historia de la educación está contada. En los últimos años se viene contando cada vez más la cuestión de género, lo sindical, las luchas, pero se apuntaba demasiado o a veces se apunta demasiado a lo institucional, las leyes, los gobiernos, las reformas que vienen desde el Estado, y, y acá la cuestión que nos propusimos fue que todas esas cuestiones aparecieran, las problemáticas aparecieran, pero encarnadas en trayectorias de las maestras. Y en el caso particular de estos capítulos, había como un agujero negro, porque aparecían maestras de todo tipo y de todas las épocas, y no podía ser que en la época del peronismo, que fue una época de transformaciones en el país y sobre la que todo el mundo escribe de todo, o sea, hay cantidades de libros estudiando esa época y de tesis universitarias y de cada aspecto de lo que se vivía en esa época. Entonces, cómo no hay maestras acá? Y bueno, por ese lado empezamos a buscar y por eso yo dije al principio, lo dije medio al pasar, que posiblemente la centralidad que adquirió la figura de Evita, que por supuesto se lo merece porque fue un eje de esa transformación, pero a tal punto adquirió una centralidad que opacó un poco el resto de las historias. Y esto tanto para los propios historiadores del peronismo como para los contrarios al peronismo. O sea, todo se centró en esa figura. Eh, entonces, a diferencia de la época del 20, del 30, que aparece más repartido todo, acá parecía que era una sola persona. Y bueno, empezamos a buscar y aparecieron todas estas historias y estas conexiones con lo anterior. Las herramientas primero fue Google y Internet, pero siempre buscando en Google a dónde ir. O sea, siempre que logramos acceder a un libro, por ejemplo, se habla de Gregorio Lavie, de Lucila Gregorio Lavie, que fue un personaje clave, maestra, y afortunadamente descubrimos que había dos libros y que se conseguían en la red. Entonces leímos los libros, lo que ella escribió. Es decir, la investigación fue buscando a través de Google otras fuentes de información más profundas, más completas, más escritas. Y a tal punto que después vimos que ese material de Lucila de Gregorio no se había editado nunca más, o sea, se había usado en ese momento y pasó al olvido total, y es muy interesante, sobre todo el primero de los dos libros, es muy interesante porque hace una historia del feminismo, cuenta un montón de cosas, y bueno, con la gente del Centro Cultural La Toma, que es uno de los tres coeditores de este libro, Maestras Argentinas, previo a este libro, ya un año antes, hicimos una reedición de esos dos trabajos de Lucila y Gregorio Lavie. O sea, sí, hay muchísimo para seguir investigando, para rescatar, y bueno, no sé si está respondido. Sí, bárbaro, muchas gracias. Ahí voy a compartir pantalla para que vean, bueno, lo que se está editando, los nuevos tomos que están por salir. Eduardo, no sé si querés contarnos de qué se tratan estos tres tomos nuevos. ¿Siguen dentro de la misma línea? Sí, cómo no. El enfoque salieron dos tomos primero el año pasado y ahora están por salir a mitad de octubre tres tomos más,
bastante más voluminoso, digamos, más cantidad de páginas, un tomo más, y muchos autores, inclusive se suman autores importantes de todo el país, de distintas regiones, de distintas universidades, académicos. Bueno, se hace más colectiva todavía la autoría. Y en cuanto a los temas, sigue la misma línea y están ordenados de una manera aproximadamente cronológica, pero con algunas novedades como que se incorporan varones, maestros varones, y de otros géneros. Cuando hicimos Maestra Argentina 1 y 2, fue un objetivo consciente que fuera solo de maestras. Se habló en su momento, si no había que incluir, y decidimos hacerlo solo de maestras porque nos parecía que era un acto de justicia, digamos, en un gremio que en su 90 y pico % es femenino, que se hubiera contado la historia siempre con referentes masculinos, Sarmiento, Pisurno, etcétera, etcétera, merecía que el libro fuera solamente de maestras y que se enfocara en lo que significó desde el punto de vista de las conquistas de género, el magisterio. Pero bueno, pensamos que eso se logró y que ahora estaba bien al ampliar la obra incorporar también historias de maestros varones y de otros géneros. Esa es la novedad, digamos, y también se agregan un tipo de textos que no estaban en los anteriores, que son crónicas personales de experiencia, sobre todo en la última época. Maestras que cuentan en primera persona experiencias que llevaron adelante. Y me quedé pensando en lo que planteó, creo que una estudiante, no estoy seguro, una de las últimas colegas que habló, sobre la actualidad de toda esta cuestión y se planteó también la cuestión sindical. Y a mí me parece eso es muy importante y creo que los nuevos libros apuntan un poco a eso, a que todo esto de los mandatos y las transgresiones sigue siendo actual y en general la lucha por mejorar la sociedad en la que vivimos. O sea, ustedes fíjense todas las conquistas que hubo y lo que costó llegar a esas conquistas, entre las cuales una de las más importantes es haber logrado el voto femenino, y sin embargo, nosotros vamos a la escuela, miramos lo que pasa y de ninguna manera podemos decir que estamos bien. O sea, es muchísimo más lo que sigue faltando y lo que hay que cambiar y lo que hay que mejorar. Entonces la cuestión de mandatos, transgresiones y la cuestión de qué hacemos nosotros como maestros cuando pisamos una escuela sigue siendo una cuestión fundamental. Y en ese sentido los nuevos libros cuentan muchas experiencias pedagógicas de los últimos 10, 20 años, de todo el país. O sea, maestras y maestros contando en primera persona intentos de una educación que resuelva algunos de los problemas que tenemos. No sé, creo que eso sería una síntesis de lo que viene. Bueno, muy ¿Hola? interesante. Sí, ahí se te había cortado algo más. No. Ok. Bueno, interesante esto que está ahí ya en edición, así que bueno, esperándolo para poder tenerlos y poder leerlos. Bueno, a continuación, y ya para ir cerrando, no sé si alguien más quiere agregar algo, pero bueno, mientras tanto, en el chat de acá del Meet, compartí un enlace en el cual, bueno, ustedes pueden ingresar y responder a la consigna que se encuentra allí, que es, bueno, poder rescatar, cada uno va a poder entrar de manera anónima, o sea, pueden participar todos, es el objetivo que todos puedan participar, dejar una palabra que represente, bueno, todo lo que hoy estuvimos hablando, que puedan dejar en palabras todo aquello que hoy estuvimos hablando, reflexionando, charlando.
A medida que ustedes vayan escribiendo, ahí pueden ir viendo que van apareciendo las palabras, los conceptos que ustedes están escribiendo. Bueno, y con esto le vamos dando cierre a este encuentro. Gracias por participar. Esta última actividad nos queda a nosotros para seguir trabajando en la cátedra, para seguir pensando sobre bueno, estos temas y los que vienen. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Y tomo algunos de los conceptos, como es, bueno, seguir luchando por nuestros derechos como mujeres, por la igualdad, por la justicia social, y bueno, y sobre todo esto, concientizar, continuar con la lucha, que tiene que ver con esto de la perseverancia, y atreverse a expresarse, atreverse a desde algún lugar empezar bueno, a transitar este camino de igualdad, de oportunidades y de poder abrir caminos y pensar en esto que decíamos de las transgresiones, desde diferentes lugares, porque esto es lo que decíamos en clase, poder expresarnos desde diferentes lugares. Están las que deciden y necesitan y salen a las calles y eso nos hace mucho más visibles. Estamos nosotros desde estos lugares de formación docente, desde una cátedra, están las docentes en las escuelas. Bueno, desde cualquier lugar es válido pensar en esto que
bueno, que hace a nuestra historia como docentes. Y agradecerle profundamente, bueno, con un abrazo virtual a Eduardo Mancini, que desde el primer momento que nos comunicamos con él estuvo predispuesto a brindarnos este espacio, a brindar sus escrituras y a compartir este recorrido que hizo con la escritura, con sus investigaciones sobre el tema. Así que bueno, gracias Eduardo por este espacio. Gracias a ustedes, un gusto haber compartido esta tarde con ustedes. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los alumnos de nuestras cátedras, a los alumnos invitados ahí de la Escuela de Arte, también les quiero agradecer por sumarse. Así que, bueno, hemos pasado una linda tarde. Esto después va a quedar grabado y lo vamos a compartir para que, bueno, lo sigamos trabajando en las clases. Ya hay profes que también lo quieren para trabajarlo con sus alumnos. Así que, bueno, este será nuestro granito de arena para seguir aprendiendo y sumando estos temas. Muchísimas gracias de mi parte. Bueno, gracias a todos. Chau, chau, adiós. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Chao, Eduardo, gracias.